Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu... Miércoles 19 de julio. Un privilegio, hermanos, el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos, hermanos, con la lectura y meditación del capítulo 11 de San Mateo. Ya el día de ayer, pues hablábamos de cómo el Señor reprendió a aquellas ciudades de Galilea donde había hecho grandes milagros. Pero es interesante cómo este capítulo 11 inicia presentándonos el testimonio de Juan el Bautista, ¿verdad? De cómo llegan pues unos discípulos de Juan a hacer preguntas al Señor, ¿verdad? Si era él el que habría de venir o si deben de esperar a otro. Y es ahí donde el Señor pues le envía esa respuesta, o les da esa respuesta a los discípulos de Juan, cuando les dijo: vayan y digan a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado, dijo el Señor, el que no haya tropiezo en mí. Esas cosas, hermanos, era obviamente lo que el Señor responde a los discípulos de Juan. Pero hoy vemos cómo el Señor alaba al Padre por esas situaciones que ahora el Señor está haciendo, pero también porque ahora Juan obviamente está, aún cuando está en la cárcel, está dando testimonio, ¿verdad?, de la misericordia de Dios. Está verdaderamente recibiendo esa gran noticia de la obra que el Señor Jesús está realizando. Pero esto nos enseña, fíjese, cómo en medio de las tribulaciones podemos nosotros encontrar cosas buenas. Cuando una persona, hermanos, está pasando por tribulaciones, es normal que sienta tristeza, que sienta frustración, y muy pocas veces sentirá alegría. Pero el Señor Jesús hoy está alabando al Padre porque, a pesar de que la situación no era fácil para Juan, la obra había continuado, la obra se estaba realizando. Es cierto, Juan está en la cárcel, muy pronto va a morir, pero aún esa muerte iba a ser una victoria, porque él ha cumplido el mandato que el Padre le había dado. O sea, la situación podríamos decir que era difícil porque Juan estaba en la cárcel, pero en el fondo podía ser victoriosa porque se había cumplido la voluntad de Dios. Ahora, esto entonces nos ayuda a entender, ¿verdad?, cómo es que el Señor Jesús veía la situación, porque hoy está diciéndole: Señor, te alabo, te doy gloria por todo lo que estás haciendo. Y, o sea, está alabando al Padre por todo aquel rechazo, fíjese. Esto se da porque todo depende, fíjese,
en qué dirección nosotros miremos la situación. Ahora Jesús está viendo la situación como una revelación del Padre a aquellos que Él había escogido. Pero esto nos enseña, hermanos, que a cualquier problema podemos nosotros tomar dos opciones, o tenemos dos opciones. La primera opción es obviamente ver la parte negativa y manifestar el rechazo, ¿verdad? Pero bueno, y obviamente lo duro que es la situación. Ahora, el segundo aspecto o la segunda opción es ver el aspecto positivo y ver lo bueno o lo provechoso de aquella situación. Pero esto pasa porque nos cuesta entender el actuar de Dios. Y como siempre yo lo he dicho, Dios no quiere que lo entendamos. Dios quiere que le creamos. O sea, mucha gente se pregunta, ¿cómo es que Dios va a hacer? ¿Cómo es que Dios puede bendecir? ¿Cómo es que Dios va a resolver el problema que estamos pidiendo? Y hermano, eso es asunto de Dios. Dios no quiere que nosotros lo entendamos. No lo vamos a entender. Dios quiere simplemente que le creamos. Claramente el apóstol Pablo nos dice, allá en la carta a los Romanos capítulo 8, que a los que creemos en Dios, todas las cosas nos vienen a bien. Usted se podrá preguntar, pero ¿qué bueno puedo sacar yo de una enfermedad? ¿Qué bueno puedo sacar o qué positivo puedo sacar de la muerte de un ser querido? Tal vez de un problema financiero, probablemente de una enfermedad difícil. ¿Qué provechoso, qué positivo puedo sacar? Y le aseguro que sacamos muchas cosas cuando aprendemos a ver el problema de manera diferente. Solamente recuerde, ¿en qué momentos usted ha orado con más fe? Y le puedo recordar que sus oraciones más profundas, usted las ha hecho cuando ha estado pasando por crisis, por tempestades. Pero es ahí, hermanos, donde, insisto, podemos entender entonces que entre lo malo siempre hay cosas buenas. Leía, por cierto, en un libro de Matthew Henry, quien es un comentador de la Biblia, una de sus anécdotas. En una ocasión, unos ladrones le robaron, pero la reacción de este hombre fue: Señor, te doy gracias por tres cosas. Número uno, él dijo: te doy gracias porque solo me robaron y no me mataron. Número dos, le dijo: Señor, te doy gracias porque me robaron poco dinero. Y número tres, le dijo: Señor, te doy gracias porque no fui yo quien robó, sino que a mí me robaron. Pero notemos, aquí podemos ver cómo este hombre estaba observando lo positivo entre lo malo que le había ocurrido. Estaba observando la parte positiva, y esto debe de ser nuestra enseñanza hoy en día. Pues hermanos, en la vida no todas las cosas son malas. Es verdad que debemos de pasar por conflictos, tribulaciones, problemas, pero en medio del dolor siempre habrá algo positivo. E incluso para los que hemos creído en Dios, hasta en la muerte podemos encontrar lo positivo. Hoy por eso vemos al Señor Jesús alabando al Padre por esas cosas. Y vea que dijo: Señor, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Claramente el Señor Jesús está declarando cómo Dios tiene su control de todo lo que ocurre en el cielo y acá en la tierra.
Pero solo esto, hermanos, nos debe de consolar, fíjese, porque nuestro Padre tiene el control, y eso significa que Él dirigirá todas las cosas para nuestro beneficio. Ahora, podemos entonces claramente entender esas palabras del Señor Jesús, cuando Él dijo: has escondido estas cosas. Y aquí nosotros podríamos preguntarnos, ¿pero qué cosas? Y en los versículos anteriores decíamos, el Señor ha estado hablando de Juan el Bautista, y hasta dijo que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Pero también dijo: sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan. Ahora, cuando el Señor habla de cosas que el Padre escondió a sabios y entendidos y se las reveló a los humildes, se refiere a las enseñanzas de Jesús, la cual sabios y entendidos no entendían. Se refiere a los milagros del Señor, lo cual él mismo les dijo a los discípulos de Juan: vayan y díganle que los enfermos son sanados, vayan y díganle que los demonios son expulsados, vayan y díganle que los ciegos ven, que los sordos oyen, vayan y díganles. Claro, alguien podrá decir: pero ¿cómo es posible eso? Pero hermanos, sabemos que por la fe era posible, por la fe. Y hoy en día, tal vez, de acuerdo a la ciencia, será difícil algunas respuestas, pero de acuerdo a la voluntad de Dios no será difícil. Y por esa razón es que nosotros estamos llamados a creer, estamos llamados a reconocer, cómo Dios está en el control de los problemas. El mismo Jesús lo dijo: el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. O sea, es el Señor el que tiene ahora el control de todo. Y por esa razón es que nosotros debemos de ser agradecidos. ¿Y porque dijo? Porque así le ha parecido bien. O sea, así al Padre le ha parecido bien poner todas las cosas en las manos del Señor. Pero esto, hermanos, creo que nos debe a nosotros de fortalecer, porque el hecho de que el Señor sea entonces a quien el Padre le ha confiado todo, hermanos, es aquí donde debemos nosotros de adorar y glorificar al Señor. Es aquí donde debemos nosotros de aprovechar y poder entregarle a Él nuestras vidas para honra y gloria de su nombre. Ante esto, mire que es interesante cómo el Señor nos va a hablar entonces de esa cercanía que Él tiene con el Padre. Cuando dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esto entonces, hermanos, se nos presenta como necesitamos todos que el Señor nos revele verdaderamente su voluntad. Queremos entender y asimilar las enseñanzas del Señor, pero es importante que sea Dios revelándose. Es importante que sea el Señor manifestándose, para poder de esa manera, hermanos, poder nosotros comprender la voluntad de nuestro Dios. Ahora, sintámonos felices. Mire, sintámonos verdaderamente bendecidos, porque esas cosas que el Señor habla en el Evangelio, de lo cual dice que Dios los ha escondido de los sabios y entendidos, y se la ha revelado a la gente sencilla. Eso creo que es algo que podemos nosotros sentirnos felices, porque es hoy a nosotros a quien el Señor nos está revelando esa obra maravillosa que es parte de su reino. El Señor nos está revelando cómo las enfermedades retroceden, cómo los enfermos sanan en su nombre.
El Señor nos está revelando cómo los demonios son expulsados en su nombre. El Señor nos está revelando verdaderamente cómo los ciegos ven, los sordos oyen. Obviamente, hermano, por la gran, bendita palabra de Dios, por la autoridad que el Señor entrega a sus discípulos, por ese poder del reino de Dios en contra de las tinieblas. Por eso es que el Señor dijo: te alabo, Padre del cielo, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y se las ha revelado a la gente sencilla. Por eso, hermanos, es tiempo de que nosotros tengamos una vida sencilla, y cuando digo sencilla, me refiero que no haya todas esas cosas que nos apartan del camino de Dios. Me refiero que nos es necesario a nosotros poder comprender verdaderamente cómo debemos de servir a Dios. Debemos de servirle con un corazón contrito y humillado. Debemos de servirle comprendiendo que a Él no lo podemos engañar, pero también debemos de hacerlo reconociendo que si yo me humillo ante su presencia, fiel y justo es Dios para obrar en nuestras vidas. Por eso, sintámonos dichosos, porque a nosotros nos ha tocado ver esas maravillas. A nosotros nos ha tocado ver tantos milagros, tanta obra de Dios de una manera positiva. Y cuando llegue la situación difícil, cuando llegue probablemente la tempestad o tengamos que pasar por un desierto, recuerda, hermano, aún allí debemos de darle gloria a Dios. Aún en esos problemas debemos de ser agradecidos para que el Señor se siga glorificando en nuestras vidas. Por eso le animo para que veamos esa obra que Dios está haciendo de una manera completa en nuestras vidas. Y de esa manera, hermanos, podamos nosotros entender que somos dichosos por lo que Jesús hace en nosotros y nos permite verlo. Por eso, que en este hermoso día Dios nos muestre su misericordia y podamos honrar y glorificar su nombre. Que el Señor nos bendiga en este día, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre.